Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro segundo encuentro virtual de la unidad 2, llamado Concepto de la Psicología. Vamos a continuar. Entre algunas indicaciones generales, por favor, se recomienda silenciar su micrófono y también las preguntas, dudas e inquietudes directamente a la plataforma, por favor. Los objetivos, tenemos 4 objetivos importantes en esta unidad 2. El primero es analizar la psicología conceptualmente, todos los conceptos de la psicología a partir de diferentes definiciones. Como segundo objetivo tenemos describir el objeto de estudio de la psicología según las diferentes teorías que han marcado su evolución a lo largo del tiempo. Identificar los campos de acción de la psicología y sus posibles aplicaciones en la vida diaria. Y por último vamos a conocer la relación que existe entre la psicología y otras ramas y campos afines a nuestra área. En la agenda del día de hoy vamos a empezar por el concepto de la psicología. Vamos a ver el objeto de estudio también, campos de acción en los que se van a aplicar, la relación de la psicología con otras ciencias y la aplicación directa en la vida diaria. Vamos a empezar. Dentro de los conceptos de la psicología surge a partir de la filosofía. Es un punto importante porque parte de la capacidad que tenían los grandes sabios para interpretar experiencias de la vida cotidiana también, para atribuirles un significado mucho más profundo de lo que ya estaba establecido. Etimológicamente la palabra psicología viene de psico, psique, y logía, logos. Psique significa el estudio de la mente, alma o espíritu, y logos el pensamiento y la razón. Este es el significado más claro que tiene la psicología anteriormente. La RAE, la Real Academia Española, en el año 2020, dice que es una ciencia, el estudio de una mente, de la conducta o de las personas y de los animales también. La psicología es una ciencia que se encarga netamente del estudio y de los comportamientos del ser humano y también de los procesos mentales, como son pensar, escribir, leer y otros. La psicología también intenta explicar de una manera complicada, predecir, modificar, y tiene como punto objetivo, como finalidad, intenta explicar, predecir, modificar y como fin mejorar las condiciones de vida del ser humano. ¿De qué manera? En diferentes aspectos cognitivos que se expresan a partir de la psicología y del estudio de la mente como conciencia, como ciencia humana. El objeto de estudio de la psicología, ya habíamos hablado en la unidad anterior, en la unidad número 1, a través de la evolución que tiene la psicología. Y netamente, principalmente, el objeto de estudio de la psicología ha sido el hombre, netamente el hombre, no solo como cuerpo físico, como la fisiología del ser humano, sino también dotado de muchos sentidos, de pensar, percibir, escribir, procesos mentales que se presentan a lo largo de la vida. A lo largo del desarrollo de la psicología como ciencia, se han postulado muchas teorías que son muy importantes para que nosotros conozcamos a lo largo de nuestra materia y a un futuro palpar en la vida diaria, en la vida cotidiana como diferentes aspectos que se presentan diariamente. Vamos a seguir. Estas perspectivas que han conceptualizado el objeto de estudio de la psicología son 4. La primera es la teoría del dualismo cartesiano. Esta teoría tiene como cimiento, como autor principal a René Descartes, que nació en el año de 1596 y murió en el año de 1650. Y él dice que se presenta de una manera diferente, sistematizada a la relación entre el cuerpo y la mente. Para Descartes, la psicología tenía como materia de estudio en lo fundamental el alma, la mente como una unidad unificada, como un duos. ¿Qué significa esto? El estudio del alma y de la mente es muy importante ya que se divide en 2 aspectos. El uno, res cogitans, es uno de los términos que se ejecutan en actividades cognitivas y determina los movimientos del cuerpo humano.
Y la otra es res extensa, que ustedes van a encontrar este material en la unidad 1 en sus plataformas virtuales, que significa una agrupación de acciones, de hechos, como por ejemplo, sentir, percibir, apetecer, como por ejemplo, el hambre, la sed y otros aspectos que se presentan en la vida diaria y que son necesidades humanas diarias. Vamos con la teoría conductista. Esta es una teoría muy importante creada por John Bradus Watson, que nació en el año de 1878 y murió en el año de 1958. Esta corriente conductista considera que no existe una línea divisoria entre el ser humano y el animal. ¿Por qué? Dice que es un conjunto importante entre los dos porque se van entablar relaciones importantes, en donde el ser humano implica muchas acciones y asimismo el animal, desde su perspectiva realista, también implica muchas acciones. Entonces, es importante que hagamos una conexión entre el cerebro y la conducta, en donde es la predicción lo más importante, la predicción y el control de la conducta. ¿Cómo controlamos la conducta? Mediante un equilibrio entre la razón del ser humano y el ser del ser humano. Algunos de los términos que tenemos importantes. Las dos siguientes teorías, la teoría mentalista, Wilhelm Wundt fue el fundador de esta teoría y él fundó el primer laboratorio experimental de psicología. El objeto de estudio de esta ciencia es la experiencia inmediata, el empirismo, los procesos conscientes, lo que el ser humano hace cuando está consciente, cuando está realista de sus acciones y de sus actos, los cuales están determinados por las acciones recíprocas. Damos acciones negativas, recibimos acciones negativas, compartimos experiencias positivas, nosotros también recibimos esa parte positiva que nosotros entablemos en una relación con unas personas o un grupo de personas. Aquí en la teoría mentalista hablamos también sobre el método introspectivo. El método introspectivo es un procedimiento mediante el cual un sujeto centra netamente su acción, su atención en los propios contenidos y procesos mentales. Es un estudio interior de la persona, de qué estamos haciendo, qué estamos logrando como personas, y eso es lo que transmitimos a los demás. Vamos con la teoría cognitivista. La teoría cognitivista tiene algunos exponentes importantes, algunos filósofos y autores importantes, como Ulrich Neisser, Donald Brockman, Alan Badley y Jerome Brunner, entre otros, pero estos son los más importantes, los que nos dan puntos de vista como estos dentro de la cognición, dentro del estudio de la mente. Los procesos mentales, como ya se los había mencionado, como son pensar, escribir y otros más. Involucrados en el conocimiento. ¿Cómo se conocen estos procesos mentales? Mediante la experiencia que nosotros tenemos y damos a las demás personas. Estos procesos mentales se pueden volver retroactivos, es decir, nosotros vamos a ir alimentando al ser humano mediante las acciones, mediante los hechos y mediante la experiencia que nosotros adquirimos, sea personal de uno mismo y también en el medio social en el que nos estamos involucrados. Como tercer punto tenemos los campos de acción de la psicología. Los más importantes, tenemos más de 150, 200 campos de acción de la psicología, pero los más importantes, los que nos competen a nosotros ahora, se define mediante un enfoque teórico, metodológico, epistémico. Tiene muchos aspectos importantes. Vamos uno por uno. La psicología clínica. Su objetivo es preservar la salud mental y promover el desarrollo integral del ser humano netamente desde la mente. Un estudio de la mente de manera general, en donde en la psicología clínica aplica medicamentos, aplica mucho más terapia cognitiva, terapias cognitivas en el ser humano, mucho más complejos como las dificultades de aprendizaje, el TDAH y otros campos mucho más complejos, en donde
El psicólogo clínico puede medicar, puede tratar mediante medicina alternativa también. Esa es la psicología clínica. La psicología educativa, su función consiste en la detección, en el tratamiento mucho de dificultades de aprendizaje dentro de un medio educativo, es decir, jardines, escuelas, colegios, centros educativos en donde se hace un seguimiento mucho más práctico, mucho más personalizado a los estudiantes que tienen dificultades de atención, de concentración, de memoria, y que se tiene que trabajar mediante el Departamento de Consejería Estudiantil apoyado por otros profesionales, pero se da un seguimiento mucho más personalizado a los estudiantes que tienen este tipo de dificultades. La psicología social o industrial netamente a las empresas consiste en los procesos psicosociales como la influencia social, las normas que se deben establecer dentro de un establecimiento empresarial, la dinámica de grupo, cómo podemos lograr un ambiente armónico dentro de una empresa, el trabajo en equipo que es importante, las actitudes que tienen los diferentes profesionales en sus campos y la relación del individuo con la sociedad, con las personas que están mucho más arriba, con las personas que están a cargo de una empresa, cómo trabajar armónicamente con un equilibrio emocional para no afectar las relaciones que tenemos personales, las relaciones de la persona, como cuando vamos a trabajar. El contagio que existe emocionalmente a las demás personas, trabajar armónicamente y buscar personas idóneas para ese trabajo, para ese departamento dentro de una institución educativa. La psicología del deporte es muy importante, ya que se ocupa de las destrezas, se preocupa de las motivaciones de la persona como el autoconocimiento, el autoestima que tenga una persona para poder ejercer un deporte, cualquiera que sea básquetbol, fútbol, y trabajar en la autoconfianza. ¿Qué tan confiado es una persona? ¿Qué tan confiados somos para tener nuestra motivación para ejercer algún trabajo como de deporte? Y también la habilidad que tiene cada persona para poder trabajar mediante alguna actividad física. La psiquiatría, la relación de la psicología con ciencias, en particular con carreras del área que nos compete a nosotros. La psiquiatría, el psiquiatra se encarga de resolver problemas mentales mucho más complejos, uso de tratamientos farmacológicos, de terapias mucho más complicadas que necesitan de tiempo, necesitan de un seguimiento mucho más profundo y del estudio de la mente y del comportamiento, de la conducta de esa persona que tiene dificultades para vivir, para realizar sus actividades normalmente. La filosofía es una reflexión entre la mente y el conocimiento, cómo la mente trabaja diariamente, cómo se logran nuestros objetivos a través de la experiencia, qué podemos lograr nosotros a partir de que sabemos si hay antecedentes, cómo experimentamos un estilo de vida distinto al que normalmente tenemos. La biología estudia los seres vivos de la psicología, entre la conducta de la persona y el pensamiento del ser humano y el espíritu, el pensamiento de la razón también. Es una estructura y un funcionamiento biológica y fisiológicamente estructurado como está definido. El ser humano, por lo general, se complica muchísimo en el hecho de cuando se presentan enfermedades fisiológicas o psicológicas y dificultan un estilo de vida normal. Y también tenemos la fisiología. La fisiología es el estudio de los órganos del ser humano y trata de entender a la psicología mediante los procesos mentales que ya habíamos mencionado anteriormente, y también cómo funciona el cerebro, cómo se desarrolla mediante el comportamiento de otras personas, cómo las personas tienden a identificarse con nosotros y nosotros mediante la experiencia que tenemos.
Para terminar, tenemos la antropología, que es un estudio de las manifestaciones de la conducta y la interacción del ser humano en el mundo en el que se rodea. Y también se abordan temas importantes como la personalidad, el pensamiento, la conducta, el carácter, las máscaras que presentamos a la sociedad mediante dificultades o aspectos positivos que se presentan en la vida. La sociología es el estudio de los grupos, de la sociedad, un funcionamiento de los seres humanos colectivamente. Cómo se trabaja en grupo, el desarrollo de una persona mucho más amplio, mucho más complejo cuando tiene una relación con un grupo de personas, sea escuela, colegio u otros establecimientos que se presentan en la vida diaria. ¿Qué tan complicado es? Tenemos que buscar un equilibrio para trabajar con ello. Y la estadística, que son levantamiento de datos, de análisis de estadísticas, procedimientos psicosensométricos, test, evaluaciones mucho más detalladas en donde se estudia el comportamiento, la conducta del ser humano. Cómo se sustentan científicamente mediante los autores, los filósofos, los investigadores, psicólogos que nos presentan cuadros y estadísticas de las personas, del estudio de niños, adolescentes, personas adultas, y que nos ayudan a ver cómo es el cambio a lo largo del tiempo. Y por último, las aplicaciones de la psicología en la vida diaria, en la cotidianidad. La psicología con el objeto de auxiliar y reforzar mucho más métodos y técnicas en el campo del saber, en el campo del conocimiento de otras áreas. Dos ejemplos bastante comunes que encontramos son la publicidad y el mercadeo, el mercado, la psicología del consumidor, que es el término que está utilizado ahora mucho más amplio y que se conoce mucho más que quizá ustedes escucharon alguna vez. ¿Qué significa esta aplicación de la psicología en la psicología del consumidor? Intenta convencer al público objetivo de que el producto ofrecido es el adecuado para satisfacer alguna necesidad, convencer a la persona de que ese es el producto que necesita en su vida, así no lo necesite. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tan importante es la manera en cómo llegar a las personas, en cómo convencer a las personas de que es el producto que necesitas en tu vida, el poder de convencimiento que tiene la psicología hacia las personas, ¿no? Y el diseño gráfico, la comunicación visual, todo lo que son dibujos, fotografías, imágenes, y la psicología logra una interacción muy necesaria, muy importante con los pensamientos del ser humano, con los sentimientos, con las conductas del público, de la otra persona que se encuentra al otro lado y que nosotros necesitamos convencer. Algunos lineamientos generales, si tienen algunas dudas, por favor vayan al trabajo colaborativo en dudas e inquietudes. También revisen por favor la cartelera en línea, que están algunas noticias importantes que ustedes deben revisar. Y para la siguiente unidad también para estar pendientes. No se olviden de comunicarse. Espero que hayamos tenido un encuentro virtual bastante claro e interesante y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, una buena tarde.